Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable hoy? Yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero que el Señor me dé el mensaje de hoy. Necesito el mensaje de parte de Dios. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Bueno, hermanos, el tema de hoy es espirituales o carnales. Espirituales o carnales. Pero estoy hablando de carnales, no de decir carnalito, carnalita. Estoy hablando de andar en la carne o de andar en el espíritu. ¿Cuántos andan en el espíritu en este día? Andamos en el espíritu, andamos haciéndole la santa lucha. Amén. De eso se trata, de permanecer en este camino, echándole ganas todos los días. Y de eso se trata, amanecer con ganas y terminar con ganas y descansar en el Señor y otra vez al siguiente día la misma cosa. El amor de Dios por la humanidad, por todos nosotros es muy grande, hermanos. La voluntad de Dios para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, es que dependamos continuamente del Señor. El Señor sabe que nosotros como seres humanos, en este caso yo me lo aplico a mí mismo, me considero un ser muy codependiente de Dios. Porque yo ya me di cuenta, ya tengo comprobado al 100% que si el Señor no está en mi vida, soy solamente uno más del montón. Y si el Señor, ya habiendo conocido las cosas de Dios, ya habiendo experimentado el favor y la gracia de Dios en mi vida, y de repente por un momento pensar que Él ya no pudiera estar en mí, me aterra, me preocupa, porque sé que si el Señor no está en mi vida viviendo la vida que Él quiere que yo viva, estoy perdiendo mi tiempo y estoy puesto en fila para que la guillotina del juicio de Dios caiga sobre mi vida. Y les digo, hermanos, porque estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos donde Satanás se ha ocupado por infiltrarse en la iglesia. Se los he dicho en muchas ocasiones, el diablo no tiene intenciones de perjudicar lo perjudicado. El diablo tiene intenciones de perjudicar lo que ya ha sido restaurado por el Señor. Y usted y yo hemos sido restaurados por el Señor. Y Él va a buscar la manera de meterse entre nosotros para apartarnos de Dios, para llenarnos la mente y el corazón de cosas que no agradan a Dios. Y al final, terminar con nosotros de una manera muy terrible. ¿A cuántos de aquí les gusta el chicle? A mí me gusta el chicle, especialmente el que hace bombas, el que le dicen el bubble gum. Y ese chicle a mí se me hace muy sabroso, el sabor que tiene, personalmente. Y me agrada tanto que cuando he tenido oportunidad de que lo compro, que se me antoja, yo me echo hasta 2 en la boca. Y están grandecitos, ando con el chiclote. Y me sabe tan sabroso porque está dulce, el sabor es muy original. Y ya cuando está listo le echo unas 2 o 3 bombitas y ¡pop! Amén. Pero me gusta tanto ese chicle que les digo, cuando tengo la oportunidad de comprarlo y masticarlo, lo disfruto mucho. Pero ya que estoy empezando a sentir que se le está acabando el sabor, ya no quiero. Estoy mastique y mastique y mastique y saboreando el sabor de ese chicle que me gusta mucho. Y les digo, hago mis bombitas de tiempo en tiempo mientras estoy masticando y disfrutando la goma de mascar. Pero cuando ya se le acabó el sabor, cuando ya llegó a lo último, todavía le doy unas cuantas paseadas, hay unas cuantas masticadas, a ver qué más le puedo sacar, y ya no hay sabor. Y maleducadamente, por lo que les quiero decir, escupe uno el chicle. Amén. O nomás yo he escupido chicles. Es una práctica de nosotros. Amén.
Y cuando ya se le acabó el sabor al chicle, lo escupo y ahí queda tendido en el suelo. Al rato llega lo caliente del sol y lo deshace y se pega en el suelo. Y al rato el pasadero de gente y termina una rueda negra en el suelo. Amén. Así somos tú y yo, hermanos, llenos del sabor del poder del Espíritu de Dios. El Señor nos tiene en su boca disfrutándonos a cada rato. Pero si tú y yo no cuidamos nuestra relación con Dios, Satanás va a hacer lo mismo con nosotros. Nos va a arrebatar del reino del Señor por no estar pendientes, por no estar velando. Nos va a tomar y nos va a sacar y nos va a echar a su boca y nos va a masticar. Nos va a sacar todo lo que absorbimos de Dios. Y cuando ya haya acabado contigo y conmigo, nos va a escupir y vamos a ser hollados por los hombres. ¿Sí me están entendiendo lo que les quiero decir? El concepto es claro, hermanos. La voluntad de Dios es que tú y yo estemos llenos siempre de la presencia del Señor. Y les decía, espirituales o carnales. Hoy en este día, el mensaje de la palabra de Dios para ti y para mí, hermano. Dije para ti y para mí, porque ahí también el Señor me tiene que hablar a mí. Porque yo tengo que estar delante de Dios predicándome a mí mismo. Porque es injusto que el predicador predique como si ya lo supiera todo. Y no, hermanos, no es el caso. Espirituales o carnales. Y hoy voy a hablar de parte de Dios, no para alguien, no para ti, no para ti. Es mensaje de parte de Dios para nosotros. Porque si somos cristianos, ¿de qué debemos de estar llenos? Si somos del Espíritu, ¿de qué debemos de estar llenos? Del Espíritu y guiados por el Espíritu. Porque cuando uno anda en el Espíritu, uno camina y ve todo de parte de Dios por el Espíritu. Pero si andamos en la carne, todo lo vemos de una manera carnal, todo lo vemos de una manera mal, ¿verdad? Pero Dios muestra su amor para contigo y para conmigo, hermano, de tal modo que nos ayuda a cada instante. Y continuamente en nosotros está esa batalla. Porque sí, somos cristianos, estamos llenos del Espíritu de Dios, pero también sentimos lo otro, porque estamos habitando en este cuerpo de carne. Y de repente sentimos cosas que van en contra de lo que es el Espíritu de Dios. Y les decía la otra vez de los dos perros que hay en nosotros. Es solamente una metáfora de cómo es importante para nosotros, de que si nos llenamos de Dios, vamos a estar llenos de Dios. Pero si nos llenamos de la carne, vamos a estar llenos de la carne. Y donde esté más alimentado es la fuerza que va a tener. Y si estamos llenos del Espíritu de Dios, vamos a ser inclinados constantemente a buscarlo de Dios, a llenarnos de Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Ahora sí, vamos a ir a la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17 y 18. Vamos a estar aquí en Gálatas un ratito y vamos a ir siguiendo esa escritura por un tiempecito. Amén, hermanos. Hoy le vamos a permitir al Señor que nos muestre en qué etapa de nuestra vida estamos. Hoy le vamos a pedir al Señor que nos ministre, que nos muestre, que es más, que nos termometrie para ver dónde estamos. Amén, mis hermanos. Espirituales o carnales. ¿Ya estamos listos? ¿Ya todos tienen la escritura, mis hermanos? Es que yo quisiera que todos la leyéramos juntos para que vean que no estoy hablando de mi cuenta. Gálatas 5, versículo 16, 17 y el 18. Y vamos a seguir en ese mismo capítulo por un ratito, pero estos son los que vamos a empezar con.
¿Listos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, andar en qué? En el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra qué? Contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. A cada masaya. Para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. ¿Entendimos la escritura? Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra del Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pueden tomar su asiento todos ustedes, hermanos, que se pusieron de pie. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es caminar influenciados por el Espíritu de Dios? ¿Alguien tiene idea? Yo estoy hablando con pueblo de Dios. Yo estoy hablando con la iglesia del Señor. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu, hermanos, hermanas, no es algo que yo les tenga que enseñar. Es algo que está escrito en la palabra de Dios. Y andar en el Espíritu es estar conscientes quién vive en ti. Es estar conscientes de la soberanía de Dios. ¿Y cómo se está consciente de la soberanía de Dios? Tener conciencia de que somos seres llenos del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está en nosotros para ayudarnos a vivir la vida que agrada a Dios. Y andar en el Espíritu es tener conciencia que los ojos del Señor están puestos sobre ti y sobre mí de día y de noche. Tener conciencia, es más, andar en el Espíritu es tener conocimiento, entendimiento de que el Espíritu de Dios está en nosotros, que sus ojos están sobre ti, que sus ojos están sobre mí, de día y de noche. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu mismo sabe lo que pensamos aún antes de que venga el pensamiento, y que sabe lo que vamos a hablar aún antes de que venga la palabra a nuestra boca. Y andar en el Espíritu, amado hermano, amada hermana, es estar conscientes de que estamos para agradar a Dios. Andar en el Espíritu es dejar que Dios gobierne tu vida. Andar en el Espíritu es permitirle al Señor tomar control de un 20% de ti. ¿Cómo? Un 100% o nada. Porque por eso dice la Escritura: si andamos llenos al 50% de Dios y andamos llenos al 50% de la carne, escucha lo que acabamos de leer. Fíjate. Digo pues, andar en el Espíritu. El apóstol Pablo nos está insinuando, nos está tratando de dirigir a que consideremos que nos conviene estar llenos del Espíritu de Dios para vivir esa vida que agrada a Dios. Dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne. Esta parte que te voy a leer es la clave de todo este mensaje. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Si estamos llenos del Espíritu de Dios a un 50%, y también tenemos un 50% de viviendo en el Espíritu y viviendo en la carne, en otras palabras, es vivir a medias tintas. Y cuando vivimos así, somos incapaces de vivir una vida entregada a Dios
o de vivir una vida entregada en el mundo. Por eso te digo, es a medias tintas. ¿Por qué? Porque no podemos ni estar agradando a Dios y ni tampoco podemos estar agradando al mundo. Por eso dice que hay un combate entre nosotros. El espíritu y la carne combatiendo dentro de ti y de mí, para que siempre estemos insatisfechos, para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué quisieron hacer ustedes hoy? ¿Qué quise hacer yo en este día? A mí nadie me trajo a la fuerza, porque el espíritu que vive en mí me invita a buscar lo de Dios, a llenarme de Dios, a buscar más de Dios cada día y andar en el espíritu. Hermanos, si nos ponemos y nos metemos a ver todo lo que es vivir en el espíritu, es un tema tremendo, porque andar en el espíritu es dejar de vivir nosotros. Andar en el espíritu es dejar que el Señor tome control total de nuestras vidas y dejar de ser nosotros. La razón por la cual nosotros le batallamos mucho es por esa razón. Es por esa precisa razón, porque ni nos llenamos de Dios ni nos metemos al mundo. Yo le doy gracias a Dios, digo, hablando de mí, que cuando vivía en el mundo era de los pecadores, pero de los buenos, hermanos. Cuando llegaba la hora de hacer algo desagradable, a mí nunca que decían, vamos a tomarnos unas frías, y ya íbamos el grupito a tomarnos unas frías. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y los que me invitaban a tomar unas frías se echaban una o dos y ya andaban todos ahí. ¿Para esto me invitaste? Si nos vamos a tomar unas frías, vamos a tomar hasta perdernos, hasta donde más se pueda. Eso sí es pecar. Y si decía, vamos a echarnos unas rayas, decían, nomás echaban unas dos y ya andaban, querían correr. Y a mí nunca me gustó eso. En el mundo, cuando yo vivía una vida de pecado, a mí me gustaba batirme, pero bien batido, hermanos. Si me gustaba drogarme, me drogaba hasta 1, 2, 3, 4 días seguiditos. Si me gustaba tomar, tomaba casi toda la semana. Eran noches sin dormir, drogado y tomado, lleno de pecado. Sabía cómo andar en el mundo, participando de esa vida que el mundo ofrece. Lo disfruté en su momento, me gocé en su momento, me llené de todo eso en su momento. Pero ahora que tengo la oportunidad de vivir una vida que pueda agradar a Dios, me voy a meter, me voy a llenar para agradar al Rey de Reyes. Y meterme más, porque así como era bueno para vivir una vida de pecado, ahora también le voy a echar ganas para llenarme de Dios. Porque eso, hermanos, eso sucede dentro del cristianismo tremendamente. Hay muchos hermanos y hermanas que eran tremendos para pecar y nomás llegan a los caminos de Dios y sopas, ¡pum!, se para todo. Vivimos una vida cómoda, una vida bien tranquila, y ni nos metemos mucho con Dios y nomás estamos en un punto neutro. Y no, hermanos, el Señor quiere que seamos gente espiritual, especialmente para estos tiempos, hermanos. ¿Qué vamos a hacer cuando la gente desesperada corra sin saber qué hacer? ¿Qué les vamos a dar? ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo los vamos a alentar a que tengan confianza? ¿Sí me entienden lo que les digo? La idea es que nos dejemos influenciar por Dios de tal manera que seamos gente espiritual, espirituales o carnales. Es dejarle al Señor que viva la vida por nosotros al máximo. Vamos a seguir ahí leyendo en Gálatas. Hermanos, ¿me están entendiendo? En el versículo 19 de ahí de Gálatas, la palabra de Dios
siempre nos va a llevar y nos va a traer luz. La palabra de Dios siempre nos va a traer claridad, siempre nos va a guiar, siempre nos va a enseñar. Va a haber ocasiones que la bendita palabra de Dios nos va a descubrir cosas que no nos van a gustar. La bendita palabra de Dios, a medida que nos vayamos metiendo con el Señor, nos va a hablar, y como la voluntad de Dios es que tú y yo al leer entendamos, el Señor nos va a revelar su palabra y nos va a enseñar y a mostrar cosas que de repente no van a ir con nosotros, con nuestro estilo de vida que llevamos. Porque la terminante idea de Dios en su palabra es alumbrarnos, darnos luz para caminar una vida agradable a Dios. Y el hombre y la mujer que sobre esta ruta de vida que Dios nos lleva resiste la voluntad de Dios cuando Dios nos está tratando de hablar, de revelar su palabra. Cuando nos resistimos a eso, los que perdemos somos nosotros. Porque la voluntad de Dios es que vivamos en el Espíritu. Amén. Versículo 19, dice así la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas heredarán el reino de Dios. No, no heredarán el reino de Dios. De repente, cuando se lee esta escritura, se dicen cosas. Hermana, hermana, hermano, ¿ya oyó que el hermano y la hermana cometieron adulterio y fornicación? Fíjense, póngame atención en lo que le voy a decir. Quiero que me ponga atención para que me comprenda a dónde es que nos quiere llevar el Señor. Hermano, hermana, ¿ya oíste? La hermana y el hermano, ay, hermano, hermana, cometieron adulterio y fornicación. Se están asustando muchísimo. Cosas que pasan en la iglesia, que no deben de pasar, pero pasan. Lamentablemente pasan. Y de repente, estas personas que están haciendo esos comentarios, pero hermana, ¿qué no ves que la palabra de Dios dice del libro de Gálatas que la fornicación y adulterio los abomina a Dios? ¿Te has dado cuenta, hermano? ¿Cuántos han oído algo así? De gente que se escandaliza por el pecado de alguien más. Ciertamente no es nada agradable, es pecado, desagrada a Dios, desagrada al pueblo que se está esforzando por vivir una vida agradable a Dios. Pero esas personas que se enfocan en criticar, en juzgar a los que han caído bajo ese yugo de esclavitud, se están olvidando que la lista está un poco más larguita que adulterio y fornicación. ¿Por qué? Porque de repente quieren apuntar con el dedo al que ha cometido tal acción de adulterio y fornicación, pero el libro de Gálatas, donde está hablando de las obras de la carne, nomás menciona esas cosas. La lista está muy tremenda, ¿no? La lista está rara. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio y fornicación. Y ahí se detienen muchos. Y hasta te dicen la escritura, te la recitan cuando se trata de condenar al que ha cometido algo así. Y es cierto, hermanos, hablamos de estos temas porque el Señor quiere que estas cosas se hablen para alertar al pueblo.
Porque cuando el pueblo no está metido en el espíritu, en las cosas que envuelven lo que es el trabajo de la obra de Dios, no está atento, no está velando a cómo el enemigo se puede de repente infiltrar cuando empiezan a suceder estas cosas. Lo que quiero que note, hermano, hermana, es que en esta lista que estamos leyendo, sí, estas dos cosas son las primeras que menciona la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el adulterio y la fornicación son el papá y la mamá de todo lo que sigue. Porque cuando una persona que comete adulterio o fornicación, que prácticamente es lo mismo, solo que por la manera de cómo se aplica, se difieren entre adulterio y fornicación. El adulterio es cuando un hombre casado tiene relaciones con otra mujer que no es su esposa. El adulterio es cuando un hombre casado tiene relaciones con una mujer que no es su esposa y una mujer casada con otro hombre que no es su esposo. Y la fornicación aplica a todos aquellos que no están casados, pero que cometen el acto sexual sin estar casados legalmente y sin la bendición de Dios, que es lo más importante todavía. Entonces, el adulterio y la fornicación es algo que se está moviendo mucho en estos tiempos. Satanás se ha filtrado en las iglesias para causar este quebrantamiento en el pueblo de Dios. Y la cosa es de que cuando estas cosas empiezan a oler, hay que descubrirlas, hay que exponerlas y no ser tolerantes de ellas. Porque sí, puede que pase, pero en este caso, si Dios me ha puesto aquí como líder y yo sé que ha pasado eso, mira hermanita, mira hermanito, hicieron eso ustedes, no debían haberlo hecho. Pero miren, manténganse tranquilos, que no lo sepa la congregación, porque van a crear un problema. Eso es de Satanás. Porque mi deber como líder delante de Dios es denunciar ese pecado, exponerlo al pueblo para apartar a los que cometen tal acción. Eso es lo que manda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el viernes que predicaba en Los Ángeles, les decía a los hermanos: ¿cuántos tienen fruteros en su casa? Y yo les decía a los hermanos que nosotros ahí en la casa, su casa, tenemos dos fruteros, uno donde pone mi esposa las cebollas y el otro donde pone papas. Y les platicaba a los hermanos que en una ocasión yo andaba limpiando ahí el área de la cocina y pasé por donde estaban las cebollas y las papas. Y digo, wow, qué feo huele. Y era un olor desagradable. Yo pensé que era un animal muerto o algo así. Pero digo, ¿cómo animales? ¿Cómo se metió? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y le digo a mi esposa, huele muy feo aquí. Déjame revisar qué es. Y veo que el hago por acá y todo. Y cuando me agaché para ver el refrigerador, ahí estaban las papas bien bonitas que se veían, pero entre ellas estaba una que estaba chorreando un líquido negro, escurriendo por las demás. Y cuando me asomé para agarrar la papa, se me suma el dedo. Y cuando le sumí el dedo, se soltó la peste más. Hermanos, las papas podridas huelen peor que carne podrida. Algo horrible. ¿Me están entendiendo? ¿Verdad que huelen bien feo las papas? Entonces, cuando descubrí qué era lo que estaba causando ese olor, descubrí que la papa era grande y por un lado estaba bien, pero por la parte de abajo estaba podrida. ¿Y cómo me di cuenta? Por el olor. Y cuando la agarré, casi se me deshacen las manos, porque estaba podrida. Y lo que hice fue tomar esa papa, sacarla de entre las que estaban buenas, meterla en una bolsa y echarla a la basura de afuera, porque en la de adentro iba a seguir apestando, iba a seguir estando ese olor, iba a seguir molestándome el producto de esa deficiencia. Entonces, cuando hice eso, todavía quedó un olor por un ratito y lavé las demás, santo remedio. Así es esto. Nosotros como líderes, cuando pasan estas cosas, nuestro deber y nuestra obligación es denunciarlas, exponerlas y si es necesario,
dejar que esas personas que han cometido tal acto, pedirles que se retiren para que no contaminen al pueblo, porque eso es muy peligroso. Al rato, si yo como líder no hago eso, de todos modos se va a saber. Y lo peor de todo, que cuando se sepa, todos van a apuntar el dedo contra mí, porque sabiendo que había adulterio y fornicación, no hice nada al respecto por corregirlo. Y se sabía en la iglesia, pero no de parte mía, porque como líder yo tenía que hablar esas cosas al pueblo para hacerle saber la situación. Y eso está aconteciendo ahorita, hermanos, en muchos lugares. Se está permitiendo el adulterio y la fornicación con tal de que la gente no se vaya de sus iglesias. Les permiten un resto de cosas. Y eso es desagrada a Dios, porque se está diciendo que la ira de Dios caiga sobre mí. Y eso hay que andar con cuidado. Y esta semana, para nosotros los que predicamos la palabra de Dios, tanto como en Los Ángeles y aquí, ha sido muy difícil, porque tenemos por orden de Dios, por nuestro pastor, predicar de estos temas solamente por esta semana. Y de tiempo en tiempo decir estas cosas. ¿Por qué? Porque el pastor nuestro pastor general, es como una atalaya que está velando. Y el Señor le mostraba que venían estas cosas. Y como Él es el atalaya mayor, nos habló a nosotros, los atalayas menores: alerten al pueblo, háblenle al pueblo que tengan cuidado, que estén velando, porque Satanás se les quiere meter con el adulterio y con la fornicación. Y les digo esto porque la lista que tenemos ahí empieza con papá y mamá. Todos los demás le siguen a esas cosas. ¿Lo leemos otra vez? Que alguien lo lea fuerte. ¿Sí se acuerdan la escritura? 5, 19, 20 y 21. ¿O lo leo yo? ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Si estamos entendiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice adulterio y fornicación como dos puntos importantes de partida, y de ahí le siguen todas esas cosas horribles. ¿Por qué? Porque al introducirse el adulterio y la fornicación, sigue todo lo demás, de una manera que no se puede evitar. Porque el diablo, hermanos, cuando viene para engañar al hombre, a la mujer, porque, hermanos, seamos quien seamos, nosotros como predicadores, que de pronto delante de Dios y delante del pueblo vamos una rayita así bien chiquitita delantito de ustedes por la responsabilidad espiritual que Dios nos concede. Pero eso no nos hace mejor que el pueblo en ninguna forma. Somos hombres hechos de carne y de hueso, expuestos a las mismas cosas que cualquiera del pueblo. Antes, si usted pone atención, los que llevamos esta responsabilidad, estamos como en la mira del diablo para ver qué aventar contra nosotros. Porque si logra perjudicarnos a nosotros, perjudica a la congregación entera. Y por eso el Señor nos demanda que estemos velando en el Espíritu, que nos dejemos llenar, influenciar por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que el enemigo de nuestras almas no tenga poder contra nosotros, para que él no tenga ventaja y no tenga que venir a reclamarnos o echarnos en cara que nosotros tenemos algo que ver con eso. Y como les digo, eso de repente no nos hace diferentes a ninguno de ustedes, mis hermanos, porque así también nos llegan cosas, y a veces hasta un poco más duras. Pero Dios, que es tan bueno, tan grande en misericordia, nos guarda. Y manifiestas son las obras de la carne,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Póngase a pensar si nos metemos con detalle a cada palabra. Fíjese, idolatría. ¿Cuántos saben qué es idolatría? Hechicerías. Muy a continuo, las hechicerías las relacionamos con la brujería, pero también tiene otro lado que no tiene que ver nada con la brujería. Tiene que ver mucho con nosotros, la iglesia, no en cuanto a su práctica directa, sino que de repente cualquier cosa que hagamos nosotros que somos espirituales fuera del orden divino de Dios es considerado una hechicería también delante de Dios. Fíjese, nos vamos a ir despacio porque, hermanos, de repente estas cosas es muy importante que las sepamos. Es muy importante que estemos velando, porque no sabemos el momento que nos venga el golpe. Y aunque estemos velando, de repente nos va a venir y nos va a dejar con la boca abierta por dónde vino y cómo vino. Cosas que no se esperan, pero que son y que pasan. Amén. Dice, enemistades. ¿Cuántos saben los que son las enemistades? Tremendos, ¿verdad? ¿Cómo causan problema en la iglesia? Pleitos, celos, está tremendo. Iras, contiendas, disensiones, herejías. Wow, está pesado eso. Envidias. ¿Cuántos saben las que son las envidias? Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahí dice y cosas semejantes. Eso es porque a lo mejor ya se le había acabado la tinta para escribir, porque si no se hubiera seguido de largo. Y cosas semejantes a estas. Póngase a pensar, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué Dios aborrece el adulterio? ¿Por qué Dios aborrece tanto el adulterio y la fornicación? Porque son los pecados primordiales que tuercen todo lo que es la vida del hombre y de la mujer. El adulterio es culpable de familias separadas. El adulterio es culpable de hombres y mujeres que se han suicidado porque no han soportado la afrenta de que les hayan faltado con alguien más. El adulterio y la fornicación son culpables de que muchos hijos sufran. Y muchos de ellos, cuando han sabido que sus padres han estado en estas cosas, sufren. Y muchos se han quitado la vida también. ¿Por qué Dios aborrece el adulterio y la fornicación tanto? Porque si el hombre y la mujer, si todos nosotros pensáramos por un momento antes de hacer las cosas, que no nos dejáramos mover por la emoción y por la pasión, sino que antes de todo consideremos y pongamos en balanza qué contraproducente puede ser lo que hacemos. El pecado es como una tarjeta de crédito. Compras y disfrutas hoy y al rato andas que no puedes cómo pagarla. Y puedes tener la opción literal, física y materialmente de no pagar. Nada más corres el riesgo que te manden a colección. Es todo. No hay problema. No hacía el adulterio y la fornicación y todos esos pecados. A lo mejor no tenemos que pagar inmediatamente, pero hay un día que vamos a estar delante de Dios para ser juzgados. Y ahí sí, nadie escapará. De la forma que sea, hagámosle como le hagamos. Todos, hermanos. Ahora, si usted quiere, dejemos a un lado el adulterio y la fornicación. Las demás cosas, lo que sigue, cualquiera de esas cosas que nosotros practiquemos, estamos en la misma línea.
Ah, pero que él adulteró y aquel fornicó. Yo nomás me eché una mentirita blanca. Lo siento, estás en la misma línea. Dilo como quieras, póngale como le ponga. Si este adulteró, si este fornicó, si este mintió, si este causó pleitos, enemistades y contiendas, está culpable de la misma manera delante de Dios. Porque ese es el pecado. Entonces, que nadie se adelante, que nadie se alarme por esta lista sobre alguien más. Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos participado de esto. ¿O nada más yo? Todos, hermanos, hemos pasado por ese valle. Pero gracias a Dios que el Espíritu de Dios está en medio nuestro. Gracias a Dios que el Espíritu de Dios está aquí para ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Cuando te sientas así, cuando pases por el valle, solamente clama a Dios y Él te responderá y Él te ayudará. No te dejará ni tampoco te desamparará. Porque Él es fiel, hermanos. Y Él no es como tú y como yo. Él siempre está atento a aquel que clama, aquel que gime delante de Él. Él siempre está atento a aquel que cuando dice ya no puedo más, Señor, ayúdame, Él va a responder. Él va a estar atento para tenderte la mano, para tenderme la mano, para ayudarme. Porque dice la palabra de Dios: yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y esa es la confianza de los hijos de Dios en este tiempo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Qué tremendo, hermanos. El adulterio y la fornicación tienen que ver con el andar en la carne. El andar en la carne mata, carcome. Y literalmente no sé cuántos lo han sentido, pero cuando uno anda viviendo fuera de la voluntad de Dios, hasta se siente uno cansado físicamente. Porque el pecado, hermanos, sea el que sea, carcome por dentro. Te deja como sin fuerza, sin ganas de seguir adelante. Y cuando eso sucede, es porque andamos en la carne. Pero cuando andamos en el Espíritu, cuando permitimos que el Espíritu de Dios viva a sus anchas en nosotros, que no le pongamos restricciones. Dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos. ¿Por qué? ¿Por dónde, hermano? Por mis caminos, dice la palabra de Dios. Dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Es todo lo que pide el Señor de ti, de mí. Nuestro corazón. Para vivir. Para ayudarnos a vivir. Yo quiero invitarte, hermano, hermana, a que consideremos estas cosas. Y que si de repente estamos adormitados por causa de la vida. Hay veces que hay hermanos, hermanitos, se los digo con todo mi corazón, que no están viviendo una vida así de desorden, de pecado, pero están muy ocupados en la vida. Están muy ocupados en los menesteres de esta vida, que no hay tiempo para Dios, que no hay tiempo para doblar un ratito las rodillas o meterse a su palabra para que Dios nos hable. Hay pueblo de Dios que está viviendo al día. Hay pueblo de Dios que nomás va a los servicios y de eso es todo. Y no, hermanos, Dios quiere que nos metamos, que tengamos una relación horizontal con Él, que de día y de noche nos comuniquemos con el Señor. Él está ahí por nosotros. En estos días, hermanos, se los tengo que decir. En estos días te vas a quedar sorprendido de todo lo que vas a empezar a ver. Ya empezó la función. Va a haber llamada número 1, va a haber llamada número 2, creo que hasta va a haber llamada número 3 y van a decir: arriba el telón.
Por eso Dios nos está hablando a tiempo hoy. Nada más para que te des un quemón, como dicen en mi pueblo. Fíjate nada más cómo están las cosas allá afuera ahorita en este momento. Corremos el riesgo de verlo como cualquier cosa y decir, como estamos acostumbrados, que no nos importe. Y al rato que venga la otra, que va a ser un poco más fuerte, por cierto, nos va a espantar al principio y después otra vez. Y luego va a venir otra vez otra cosa peor que las dos primeras. Y de repente te vas a sacar y vas a andar apurado para acá y para allá. Y ya que pase todo, que más o menos otra vez. Pero viene un evento, la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos están esperando ese evento? Va a venir, hermanos. Va a venir, iglesia. Y después de que venga, ya no vas a decir, vas a llorar. Vamos a llorar de tristeza y de dolor por no haber puesto atención a la voz de Dios. Y vamos a caerle mal a mucha gente, porque vamos a parecer cuchillitos de palo. Pero es mejor que de repente se te aturde el oído con todo esto, a que a mí un día me diga el Señor: maldito, apártate de mí al fuego eterno, porque no les advertiste a tus hermanos. Yo no quiero que el Señor me diga eso a mí. Por eso hoy es el día para que tú y yo pongamos atención a la voz de Dios. Oh, hermano, pero es que yo no ando en adulterio. Oh, hermano, pues ¿cómo cree? Me ofende. Yo tampoco ando en fornicación. La lista te la acabo de leer. ¿Sí me estás entendiendo, hermano, hermana? Entonces quiere decir que yo no estoy aquí para apuntar a nadie con el dedo. Esto nos concierne a todos. Es más a mí. Porque como predicador tengo más responsabilidad sobre eso todavía. Tengo que andar más al tiro, como dicen por ahí. Se acabaron los tiempos de flojera. Se acabaron los tiempos de perder el tiempo. Es tiempo de buscar a Dios. Amén, hermanos. Es tiempo de buscar a Dios. Proverbios 6:32. Gloria a Dios. Hermanos, no quiero ofender a nadie. Quiero traerte un mensaje de advertencia de parte de Dios, porque no sabemos si al rato en la noche o mañana el diablo se nos aparezca por ahí. ¿Sí? Ahorita ya los pastores ni los ministros quieren hablar de estas cosas porque tienen miedo a que el pueblo se les ofenda y que no les parezca cuando se digan estas cosas. Pero hermanos, si a Cristo mismo cuando vino, Pedro le quiso llamar la atención y le dijo: oye, Señor, como que le bajas 2 rayitas, ¿no? ¿Por qué, Pedro? Es que estás hablando muy fuerte. Mira, la gente se está empezando a ir porque no aguantan lo que estás diciendo. Bueno, estas son mis palabras, pero está en la Biblia este evento. Y le dijo el Señor: Pedrito, mira, ven, mi hijo, para acá, acércate. Si no te gusta tampoco a ti lo que estoy hablando, le dice el Señor a Pedro, si no te gusta lo que estoy diciendo y te parece fuerte y duro, dice: vete, que te vaya bien. Pero entonces Pedro reaccionó, reconoció su condición y dijo: Señor, pero ¿a dónde iremos? ¿A dónde me voy? Que más valga. ¿A dónde me voy, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aunque no nos va a gustar y no nos va a parecer lo que nos habla el Señor a veces, hay que absorber lo que el Señor nos está hablando. ¿A dónde podemos ir, iglesia? ¿A dónde nos van a dar más valor del que ya tenemos? Valemos la sangre de Cristo y nadie más va a dar por ti, porque ya fuimos comprados a precios de sangre. Y por eso te digo, aguántame un ratito, hermano, hermana. Recibe el mensaje de parte de Dios. No porque andes en fornicación, no porque andes en adulterio. Es prevención. Es pura prevención. Mira tantos consejos que están dando para el coronavirus ahorita.
que hazte esto, que lávate las manos, que tantas cosas que nunca había hecho la gente, ahora están consagrados haciéndolas. ¿Cómo la ven, hermanos? Les dices, ay, el coronavirus, toda la gente anda corriendo en las tiendas, vaciándolas casi. Y les dices, Cristo viene. Ay, otro loco. Cristo viene. Ay, ya cállate, ya tienes enfadado con eso. Hermanos, es verdad. Les hablas de Cristo y te ignoran. Háblales del virus del milenio que está aconteciendo ahorita y andan a la carrera. Hay que tener cuidado, hermanos. Todo esto es un simple aviso de parte de Dios. Todo esto es una advertencia de parte de Dios para nosotros. Amén, hermanos. Gloria al Señor. ¿En dónde? Proverbios, ¿qué dije? 6:32. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Mas el que comete adulterio, ¿qué dice? Es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. ¿Cómo la ves, mi hermano? ¿Cómo la ves, mi hermana? Te digo, yo aprendí esto a muy temprana edad de mi vida cristiana. El pastor primero que yo tuve me enseñó y me dijo: cualquier cosa que venga a su vida, hermano Humberto, siempre póngase en balanza. Van a venir proposiciones de pecado muy ricas, muy fortalecidas, llenas de veneno diabólico para aplastarlo y destruirlo en un rato, me decía. Pero me decía él también: siempre ponga en balanza y pregúntese, ¿y después qué? Si viene el diablo y me dice: mira, adultera, ok, adulteramos, ¿y después qué? Acabamos de leer la palabra de Dios. Fornica, ok, fornicamos, ¿y después qué? 1 minuto o 2 minutos, 5 máximo de placer, ¿y después qué? Tu familia arruinada, tú mismo con la vida arruinada, con un remordimiento de muerte en la mente y en el corazón, si es que te duele y te importa. Si no, puede ser un baquetón cualquiera, porque hay hombres que viven la vida así al día, pecando y pecando y pecando y pecando y cargándose, y les da igual. ¿Por qué? Porque ya tienen cauterizada la conciencia. ¿Cuántos de aquí saben lo que es la palabra cauterizada? ¿No? Bueno, miren, cuando los doctores operan, cuando hacen operaciones, ocupan un instrumento eléctrico para operar especialmente en áreas donde hay muchos vasitos sanguíneos, y que el bisturí regular, si pasa por ahí, hace un desangradero total. Pero este aparatito para hacer ese tipo de aperturas en el cuerpo donde hay muchos vasitos es eléctrico, y al ir cortando va quemando, y va todo lo que va tocando al abrir la herida para operación, va cerrando todos esos vasitos que puede la persona desangrarse. Eso es cauterizar, es ir abriendo y sellando a la vez. Y cuando el hombre y la mujer tienen la conciencia, la mente cauterizada, es que ya no pueden razonar, porque el diablo les abrió la cabeza, la mente y el corazón, y al momento de ir abriendo para meter su inmundicia, también fue cerrando todo sentimiento, toda convicción, todo sentido natural que Dios puso en la conciencia para que el hombre y la mujer puedan percibir el peligro. Eso es lo que hace el diablo cuando le cauteriza la conciencia a alguien. Entonces, tengamos cuidado, porque si el Señor nos está hablando que viene el peligro, más vale que creamos que viene el peligro, porque tú y yo no podemos verlo, pero Él lo ve todo. Él ve lo que pasó atrás, Él ve lo que viene adelante y lo que va a pasar en el futuro, y tú y yo no lo podemos ver, y Él lo puede ver y nos habla y nos advierte. Dicen en el mundo: sobre advertencia no hay ¿qué? Engaño. Igual con el Señor,
Si el Señor avisa y advierte, pongamos atención, porque de lo contrario vamos a pagar las consecuencias. Y son muy caras. Son muy caras, iglesia. Por eso debemos estar velando todo el tiempo, pendientes a la voz del Espíritu de Dios, porque no sabemos en qué momento, por dónde y cuándo y cómo nos va a llegar. Pero puede venir. Vamos a pasar por cosas, hermanos. Es más, es inevitable que no las pasemos, aunque andemos en alitas de espiritualidad. Pero ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué va a pasar cuando eso venga a tu vida y a la mía? Y si estamos en el Espíritu, va a pasar, la vas a ver, la vas a sentir. Pero como andas en el Espíritu, vas a decir, no, lo siento. Así. Pero cuando andas 50-50, va a pasar enfrente de ti. Qué apetecible se ve. Y te va a ser muy difícil. ¿A dónde te vas a negar? ¿O a dónde vas a ceder? Porque si andas 50-50, 50 y 50, tanto como puedes ceder a la carne, como puedes ceder a lo espiritual. Por eso dice que andemos en el Espíritu y que no dejemos que andemos a medias, porque la carne y el Espíritu van a tener una pelea y en cualquier chico rato vamos a caer por el otro lado en vez de entrar en el Espíritu. La palabra de Dios es fácil, hermanos, de entenderla cuando dejamos que Dios nos hable al corazón. La palabra de Dios es fácil porque Dios mismo quiere que la entendamos por la revelación de su palabra. Porque la voluntad de Dios es que nosotros entendamos la voluntad de Dios. Amén. ¿Estoy dándome a entender? Estamos siendo advertidos hoy en esta noche. Miren, hermanos, estamos en tiempos tan peligrosos, valga la redundancia, lo tengo que decir, que yo le he pedido a Dios, y esta ha sido mi oración, y mi esposa es testigo de esto. Yo ya tengo 51 años de edad, y yo le he dicho al Señor, Señor, por favor te lo pido, le he llorado, concédeme, Señor, que a medida que yo me voy haciendo un hombre grande, tenga conciencia de ti en mi vida. Permíteme, Señor, que al ir yo envejeciendo, si llego a alcanzar la vejez, concédeme estar lleno de tu Santo Espíritu, para que yo sea un hombre de respeto, un hombre temeroso de Dios, un hombre honesto, un hombre lleno del poder de Dios. Porque si descuido mi camino y vamos caminando más en la vida, haciéndonos viejos, corremos el riesgo de terminar con Alzheimer's, corremos el riesgo de terminar pervertidos de la mente, con el cuerpo envejecido, pero con los deseos perversos de un joven. ¿Sí me estoy dando a entender? Hay hombres y mujeres que tienen una edad ya grande, pero son gente depravada. Hay viejecitas, y yo conozco una, que si tú la ves, se viste bien apostólica. Y yo varias veces la llegué a confrontar, porque era muy cerca a la familia, y siempre andaba hablando y diciendo cosas fuera de orden. Y mira esta hermana, y mira este hermano, y mira tú esto y el otro. Pues ella se enfocaba mucho en la apariencia física. Y le digo, mire, señora, usted trae la falda bien larga, trae sus blusas bien largas y se pone velos muy largos, pero lo que no se ha dado cuenta es que también trae la lengua muy larga. Y eso le digo, le voy a traer un espejito para que lo vea. Porque sí, hermanos. Y ese es el temor que yo tengo, de hacerme viejo en el Señor, físicamente y mentalmente. Yo quiero terminar siendo un hombre honesto, decente, pero sobre todo lleno y investido del poder del Espíritu Santo. Porque yo ya he visto muchos casos de hombres y mujeres que han estado así. Hay otro señor que yo conozco, que a la última vez que lo vimos lloró mi corazón, porque las últimas veces que yo lo conocí se me hacía muy lindo él y su esposa en la iglesia, viejecitos ya. Ahora anda juntando botes, anda todo sucio. Llegó a ir a comprar al negocio de la hermana. Ahí una vez se acuerda que le platiqué. Y él era un hombre que andaba en las cosas de Dios. ¿En qué momento se descuidó? Solo él lo sabe. Pero anda en la calle.
Yo pienso que ha de tener un lugar donde vivir, pero la mente ya no está en él. Y cuando lo vi, dije: gracias, Señor. Gracias por recordarme lo importante que es tener conciencia de tu soberanía en mi vida. Y sé que si yo cuido eso, yo voy a terminar como este viejecito, pero amándote y temiéndote toda mi vida. Ese es el anhelo de mi alma. Ese es el anhelo de mi corazón, terminar los días de mi vida amando y temiendo a Dios con todo el corazón. Porque ¿de qué sirve toda una vida echada a perder todos estos años? ¿Para qué? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Hagamos caso a lo que Dios nos habla hoy. Démosle gracias a Dios por lo que nos habla y nos advierte de los peligros que pueden venir. El adulterio y la fornicación son muy peligrosos, hermanos. Y la palabra de Dios no en vano dice Hebreos 4:12. ¿Cuántos saben lo que dice Hebreos 4:12? Que la palabra de Dios es como ¿qué? Como una espada. Que alguien lo lea, por favor. Hebreos 4:12. Vamos a las voy a leer, es más. Aleluya, gloria a Dios. Hebreos 4:12. Dice así la palabra de Dios. Se las voy a leer, amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Esa es la palabra de Dios. Sí, de dos filos, porque por un lado nos hiere con su palabra y por el otro nos sana. Amén. Por un lado nos corta y nos hace sentir mal. Qué bueno. Pero luego viene el otro lado y nos sana, nos toca, nos ministra y nos hace entender y nos hace comprender qué tan grande es el amor de Dios por nosotros. Qué tan grande es el amor de Dios por ti, por mí, para ayudarnos. Porque eso es todo. El deseo de Dios ayudarnos. Ahora sí vamos a seguir con Gálatas. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Ya he tenido cuidado de no alargarme mucho para que entendamos hoy. Aleluya. ¿Cuántos se acuerdan del nombre del tema? ¿Espirituales o carnales? Tengamos cuidado que el escuchar el mensaje de hoy, al salir de la puerta se nos olvide. Hay que tener cuidado, porque es la práctica de la iglesia de hoy en esos tiempos modernos, ir a la iglesia, asistir y mañana ya no acordarte de lo que se habló. Y la palabra de Dios se predica, uno se desgasta, ¿verdad? Pero la iglesia tiene la responsabilidad de poner atención a la palabra de Dios. Y si nos sentimos mal, hermanos, yo a veces me siento mal cuando el Señor me habla. A veces el Señor me ha dicho que soy un flojo y que necesito echarle más ganas. Y si me duele, me cala, la verdad, se los digo delante de Dios. Pero es Dios hablando. Y yo no le puedo hacer mis caprichitos al Señor, porque me puede cortar de una vez y vámonos para afuera. Y yo no quiero eso, hermanos. Gálatas 5:22. ¿Estamos? Ya hablamos de lo que es andar en la carne. Ya hablamos de lo que es andar en la carne. Es feo, hermanos. A mí no se me antoja para nada, hermanos. Volver a vivir la vida que viví, a veces nomás de pensarlo me da asco, hermanos. Y es terrible. Gálatas 5:22. ¿Ya estamos ahí? Dice así la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu
es amor. ¿Qué diferencia, verdad, hermanos? En el mismo capítulo están ambas cosas. Fíjate. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiero que notes esto. En la primera parte que leímos dice que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Pon atención, por eso te digo que pongamos atención a la palabra, porque leímos las obras de la carne. Y cuando concluye dando esa listita preciosa que tiene ahí, abajo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí ya estamos hablando de los frutos del Espíritu. Y dice que contra estas cosas no hay ley. Lo que quiere decir el Señor en su palabra, que si tú y yo andamos en el Espíritu, estas son las cosas, estos son los cuadritos donde vamos a andar pisando. Y el andar en el Espíritu, eso es. Y no hay nadie que te pueda condenar. Y no hay nadie que te pueda acusar. Porque contra estas cosas no hay ley. Porque cuando andas en el Espíritu, andas en la eternidad de Dios. Y contra estas cosas no hay ley. No hay tiempo, no hay hombre, no hay mujer que te pueda acusar, que te pueda levantar, porque andas en el Espíritu de Dios, en las alas de la fe. Y si tú y yo andamos en el Espíritu, no hay ley. Nadie nos puede juzgar, nadie nos puede condenar, porque andamos en el Espíritu, agradando a Dios, viviendo para Dios, sirviéndole a Dios. ¿Qué es más fácil, iglesia? ¿Vivir en la carne o vivir en el Espíritu? Es más fácil vivir en el Espíritu cuando le entregamos control total al Rey de Reyes, porque Él sí puede hacer que tú y yo vivamos una vida agradable a Dios. Amén, hermanos. Fíjate, santo, yo siento el poder de Dios. Bendita palabra de Dios. A la Masaya. Fíjate, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? ¿Cuántos le pertenecen a Cristo aquí? Pero con todo el corazón. ¿Cuántos le pertenecen a Cristo? Gloria a Dios. Pero los que son de Cristo, aleluya, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Escucha, hermano, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo he descubierto que es más fácil vivir con Cristo que sin Cristo. No lo entendía, pero el Señor me lo reveló. Es más fácil vivir en Cristo que fuera de Él, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hace 4 años, si me hubieras dicho esa escritura, te meto un revés. ¿Qué no ves la vida que estoy viviendo llena de pecado y soy cristiano? ¿Cómo te atreves a decirme que mi yugo es fácil y ligera mi carga? Es que me hacía falta entender que esas palabras las dijo Cristo. Y si Él dijo que su yugo era fácil y ligera su carga, ponte tú a pensar en la esfera de la vida que Él vivió, el precio que tuvo que pagar por ti y por mí. Aún así dijo, mi yugo es fácil, ligera es mi carga. ¿Quién vive en ti y en mí? ¿Quién vive en ti y en mí? Entonces, Él todavía puede volver a decir esas palabras, pero con hechos en tu vida y en mi vida. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando tú y yo le permitimos a Él, al que dijo esas palabras, vivir la vida por ti y por mí.
entonces sí vamos a entender, sí vamos a saborear esa vida de la cual habla la palabra de Dios. Y tendréis vida, y la tendréis mediocremente. ¿Cómo? A ver, otra vez, ¿cómo dice? Ándale. Y tendréis vida, y vida en abundancia. Esa es la vida de Dios para ti, para mí, andando en el Espíritu. Pero si andamos en la carne, hermanos, es difícil vivir así. Pero la carne está viciada. Y la única forma que se puede desviciar, vamos a decirlo así, es cuando dejamos que el Espíritu de Dios se conecte con nuestro espíritu. Y en ese momento nos convertimos en templo y morada del Espíritu de Dios. Y ahí ya está Cristo a sus anchas moviéndose, porque es su casa ya. Y ella puede vivir esa vida por ti y por mí. ¿Estamos entendiendo el mensaje de hoy? ¿Espirituales o carnales? Yo quiero ser más espiritual. Yo quiero ser más espiritual. Yo quiero más de Dios. Amén. Ya esta es la última escritura para terminar. Romanos 1:21. Ahorita que ven que terminemos, le voy a pedir al hermano que pasemos y cantemos ese cantito. ¿Cuántos se lo saben? Hoy quiero más de ti. Hoy quiero más de ti. Todo he probado, pero yo quiero más de ti. Hoy quiero más de ti. Aleluya. ¿Cuántos saben ese cantito? Está precioso. Ya tenemos Romanos 1:21. Antes de leerla, pónganme atención, mis hermanos. Quédense ahí en esa escritura. Déjenme decirles algo primero. Dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo, y no me refiero a este ministerio, me refiero a la iglesia en general. Cuando oímos que se dice adulterio y fornicación, ¿qué pasa por la mente? Si dicen, oh, se cometió adulterio y fornicación, pensamos en un hombre y en una mujer, por supuesto. Se cometió fornicación, pensamos lo mismo entre un hombre y una mujer. Es lo más normal pensar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, cuando tú y yo, gente de Dios, pueblo de Dios, cuando somos ajenos a la vida de Dios, cuando decimos conocer a Dios y decimos servir a Dios, pero vivimos como queremos, hacemos lo que queremos y conocemos de Dios, pero nos importa un comino lo de Dios. Servimos a Dios a nuestra manera. Le conocemos, pero no le damos la debida honra ni el debido servicio a Dios que debemos de dar. ¿Sabías tú, hermano, hermana, que Dios a ti y a mí nos enfrascó en un periodo de tiempo para dar la medida que Él espera? Por cuanto no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente carne es. Tú y yo somos regidos por el tiempo. Dios es eterno, a Él no lo rige el tiempo, a ti y a mí sí. Y por causa de los planes y propósitos que Él tiene, a ti y a mí nos ha enfrascado en un tiempo para trabajar en nosotros. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo esa parte? Porque dice la palabra de Dios, porque no para siempre contenderá mi espíritu con el hombre. Quiere decir que hay un tiempo puesto para el hombre. Cuando Dios habla al hombre, hay un tiempo para que Dios hable con el hombre. Y si el hombre y la mujer no escuchan la voz de Dios, en ese tiempo que Dios les puso, ¿irá a haber buenas consecuencias? No, no. Porque si Dios quiere tratar conmigo, Dios espera que al hablarme yo responda positivamente. Amén. Pero si no respondo positivamente, ¿habrá buenas consecuencias? No, malas. Es menester que nosotros tomemos en cuenta a Dios. ¿Cuántos toman en cuenta a Dios aquí?
¿Cuántos consideran que Dios es digno de toda honra y de toda gloria? Y la debida honra a su nombre. Amén. Yo estoy hablando con gente entendida hoy. Y esta escritura que te voy a leer, quiero que la escuches y la leas con muchísima atención, porque el tiempo que viene te vas a quedar con la boca abierta de todas las cosas que tus ojos van a ver. Y por eso te digo que nos debemos de meter con el Señor, ya para terminarte esto, porque Dios no quiere que tú y yo seamos parte de eso que va a acontecer. Fíjate, vamos a leerlo para que lo diga la palabra de Dios, ya luego yo comento sobre esto. Amén. Romanos 1:21. Ahí le está hablando al pueblo romano. Pablo envió esta carta a los romanos. Amén. Le está hablando a gente del pueblo de Dios. No le está hablando a gente que no conoce a Dios. Dice así la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Procesando ser sabios, se hicieron necios. Amén. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué dice ahí adelante en el 24? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, por no haber tomado en cuenta a Dios, por tenerlo como nada, por ignorarlo, por insultarlo, por faltarle el respeto a Dios, dice, por eso Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. ¿Quién los entregó, hermanos? Dios mismo. Pues aún sus mujeres, escuche con atención, cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. En otras palabras, se hicieron lesbianas. ¿Así lo entienden? Amén. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo a sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Está feo eso, ¿verdad? Está feo eso. Pero si tú y yo, hermano, hermana, no estamos velando en el Espíritu, llenándonos de Dios, y ignoramos a Dios como si fuera cualquier cosa, en su debido tiempo, cuando pase nuestro tiempo, que Dios trate con nosotros y que Dios ve que no le dimos la medida, el cambio que Él esperaba, Él nos va a agarrar, nos va a tomar y nos va a entregar a estas cosas. Yo no quiero que eso me pase a mí. Yo quiero más de Dios. Yo quiero andar más en el Espíritu Santo, porque yo no quiero que por faltarle el respeto a Dios, por no tener en cuenta a Dios, me entregue a esas cosas. Está feo, pero es la verdad. Suena feo, pero así es Dios. Así como es un Dios de amor y de misericordia, así es un juez terrible. Yo no quiero tenerlo como mi juez, porque sé que al momento que yo me entere y sepa que va a ser mi juez, ya se acabó todo para mí. Nunca más va a volver a haber oportunidad para mí. Por eso ahorita que es el tiempo que Dios nos está hablando, que Dios está hablando al corazón, enderecemos nuestros caminos si están torcidos, pongámonos a cuentas con Dios. Te digo, el mensaje de hoy, hermano, hermana, no es para apuntar a nadie con el dedo. Hoy, en este día, Dios me ha hablado a mí. Dios ha hablado a su iglesia. Así que si tú consideras, hermano, hermana, que Dios te ha hablado al corazón, tú sabes lo que tienes que hacer con el mensaje de hoy en este día. Pongámonos a cuentas con Dios.
y sigámonos metiendo más en la presencia del Señor. Y si de repente estamos en un punto que sabemos, yo, hermanos, necesito mucho de Dios, yo quiero mucho de Dios, porque me hace falta más de Dios. Yo no estoy satisfecho todavía y espero nunca estarlo mientras esté en este cuerpo, porque yo quiero llenarme más de la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren llenarse de la presencia del Señor? ¿Cuántos quieren irse cuando Cristo venga por su iglesia? Pues yo también. Póngase de pie, mi hermano, mi hermana, y deseo con todo mi corazón que en esta noche hayamos entendido el mensaje. Deseo con todo mi corazón que en esta noche el Señor haya hablado a nuestros corazones. Acuérdese, usted no tiene que estar viviendo una vida de pecado para que Dios le hable. Yo no tengo que estar viviendo una vida de pecado para que Dios me hable. Dios nos habla al corazón en todo tiempo, en todo momento. ¿Por qué? Porque de repente nos está advirtiendo del peligro que viene. Amén. Vamos a adorar al Señor, vamos a levantar nuestras manos y vamos a darle gracias al Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Bendito Dios, ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Gloria a Dios, hermano, hermano. Bendito y alabado sea el Señor en esta noche por su palabra. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte.
Delante de Dios no hay pecado grande, no hay pecado chico, hermano, hermana. Pecado es pecado, pero bendito sea Dios que tenemos un Dios lento para la ira y grande en misericordia. El Señor sigue siendo paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino más bien que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor. Te rogamos y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones, por medio de tu siervo, Señor. Que sigas levantando hombres, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Señor, que hablen tu palabra con autoridad y con denuedo, Señor. Gracias te damos en esta noche por tu grande amor, por tu grande misericordia. Ahora, Señor, te rogamos y te pedimos que seas tú despidiéndonos de este lugar, más nunca de tu presencia, Señor, más nunca de tu grande amor, de tu grande misericordia, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, hermana, el servicio ha terminado. Siéntete con la libertad de seguirte gozando en la presencia del Señor. Si no me hubieras alcanzado, ¿dónde estaría hoy? Si no me hubieras perdonado, tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por su gracia y por tu amor. Dios les bendiga, hermanos. Deseo con todo mi corazón que el Señor haya bendecido sus vidas. Hay talento,